damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos realmente muy agradecidos porque nos permiten entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde quiera que se encuentren, y estamos con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer, no solo el día de hoy, sino de hoy en adelante. Amén, porque amén. cada día que pasa, el Señor tiene cosas nuevas, su misericordia es nueva cada mañana. Amén. Y el Señor nos ama, nos bendice, y a veces oímos y escuchamos cosas muy tremendas alrededor, pero si mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, las cosas son fáciles. Amén, amén. Él es realmente nuestra fortaleza, nuestra roca. En Él está todo lo que nos hace falta. Debemos seguir creciendo, seguir aprendiendo cómo disfrutar de las maravillas, de las grandezas que Dios tiene para nosotros. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos mueva, nos anime, que realmente sea el ayudador, el consejero, el maestro, nuestro guía, en fin, todo lo que el Señor quería y quiere que sea el Espíritu de Dios para nosotros. Y espero que este día Dios te bendiga con un entendimiento más profundo de la obra del Espíritu Santo también. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Y te voy a pedir un favor. Si esto que vas a escuchar, tanto la administración de Lucero y mía como lo que te voy a compartir, te bendice, te voy a pedir que lo hagas, lo envíes a tus contactos, lo pongas en tu muro, lo envías por WhatsApp a la gente que pienses que debe de escucharlo. Quisiera que me hicieras ese favor, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque creo que puede ser una gran bendición. Amén. 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 Muy bien. ¿Oramos por enfermos? Personas con problemas en los ojos te tienen muy irritados, es como una conjuntivitis, te arden los ojos, te lagrimean mucho. El Señor quiere sanar tus ojos, limpiarlos de cualquier infección, de cualquier alergia que puedas tener, de cualquier problema en los ojos. En el nombre de Jesús hablamos que se restablecen tus ojos a perfecta salud, a funcionar perfectamente bien, que tu globo ocular se pone blanquito como debe de ser, que no tienes problemas de presión ocular, ni de mácula, ni de ninguna cosa, sino que tus ojos funcionan perfectamente bien. La palabra dice que el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas las hizo Jehová, las hizo Yahvé, si lo quieres tomar de la traducción católica. Y realmente Dios hizo nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos ver y podamos escuchar y estar atentos a lo que pasa en el mundo. Amén. Amén, amén. Así que recibe sanidad para tus ojos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una persona que está teniendo muchos problemas con la quijada. Tal vez tengas mal, como donde cierra. Yo lo que veo es como una inflamación. Y también hay otra persona que está teniendo problemas con sus encías. Wow. Entonces, Dios está sanando tu boca. Amén. Si tú tienes algún problema en la boca, cualquiera que este sea, está suficientemente cerca de esta palabra. Entonces, vamos a orar también. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú sanas la boca de toda persona, sanas la lengua, sanas los dientes, Amén. sanas en este momento las encías. Hablamos que esas encías se quita todo aquello que es una infección, se quita también, veo como levantadas las encías, se quita eso también. Hablamos salud perfecta a tu boca, al interior de tu boca, no tus labios, sino tu boca, y si tienes algo en los labios también. Amén. En el nombre de Jesús es sano, sana en este momento, los dientes vienen a perfecta salud y al perfecto orden de Dios, y viene también en este momento un milagro para una persona que está teniendo muchos problemas con una muela, y hablamos en el nombre de Jesús, aún si es necesario, Señor, muelas nuevas, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Wow. Problemas en los riñones, insuficiencia renal, infección en los riñones, cualquier problema en los riñones, en la uretra, en la vejiga, salud perfecta. Toda infección es cancelada, es secada ahora en el nombre de Jesús, y la inflamación que pueda haber en tu sistema urinario en el nombre de Jesús es cancelada. Hablamos salud perfecta a los riñones. Amén. En el nombre de Jesús, a la uretra, a la vejiga, en el nombre de Jesús, y para los varones a la próstata también. Amén. En el nombre de Jesús. Salud perfecta. Pedimos aún, Señor, órganos nuevos si es necesario, para que haya un funcionamiento perfecto en todo el sistema urinario de hombres y mujeres. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí. Por tus llagas fuimos curados, Señor Jesús. Declaramos sanidad. Amén. Amén, amén. Amén.
si tú tienes problemas en el corazón, no importa el tipo de problema que sea, así es, si sea genético, si es de nacimiento, lo que tú tengas, Amén. en el nombre de Jesús, pon tu mano en tu corazón y vamos a orar por ti. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hablamos salud perfecta, todo corazón, Señor. Hablamos corazones perfectos, corazones que laten de manera perfecta, en el ritmo perfecto. Señor, yo estoy viendo que hay problemas eléctricos, eso es lo que oigo, problemas eléctricos en el corazón, y en el nombre de Jesús, eso sanado en este momento, en el nombre de Jesús, y los ventrículos también, las válvulas en este momento son sanos, es sana en el nombre de Jesús, de todo problema en tu corazón y de todo problema cardiovascular. En el nombre de Cristo Jesús hablamos que se van las varices también, que tus venas y tus arterias vienen a ser flexibles de nuevo, que no hay un problema de coágulos en tu cuerpo, no se forman coágulos en tu cuerpo, viene una perfecta densidad a tu sangre. Gracias. En el nombre de Jesús. Wow. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Problemas en la cadera, hay personas que tienen problemas en la cadera, la palabra que viene es displasia. Pero hay personas que tienen dolor en la parte de la cadera. No sé si es un problema de que te lastimaste cargando algo, pero cualquier problema que tengas en la cadera o aún en las vértebras lumbares, en el nombre de Jesús, ordenamos un restablecimiento perfecto y total. Reprendemos el dolor y la causa del dolor en tu cadera. Reprendemos la displasia, ordenamos que sea quitada de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hablamos salud a todas las glándulas de tu cuerpo, comenzando por la pituitaria, el timo, la tiroides, en el nombre de Jesús. Sé sano, sé sana. De cualquier problema glandular que tengas, en el nombre de Jesús, hablamos salud y vida a tus glándulas y perfecto funcionamiento. Amén. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y vamos a orar en general por, ¿tienes otra palabra? COVID y por cáncer también. Y Padre, venimos en contra de cualquier infección por parte de COVID, de cualquier virus, Señor, y cualquier persona que está padeciendo, Señor, por esta infección viral, en el nombre de Jesús. Reprendemos la obra del diablo a través de ese agente maligno en el nombre de Jesús. Ordenamos que sea secado completamente, que se destruya el ADN de ese virus, que se destruya la capa protectora, todo lo que lo forma. En este momento ordenamos que se destruya y deje de tener efecto en el cuerpo. Ordenamos que cualquier secuela que el virus haya producido en los pulmones, en el hígado, en los riñones, en el páncreas, en el estómago, en el nombre de Jesús. Lo ordenamos que sea quitado completamente cualquier problema de circulación, de trombos o de cualquier cosa que el virus pueda haber causado en tu cuerpo. Cancelamos la obra del diablo, declaramos que por la llaga de Jesús tú fuiste curado y que ningún arma forjada en tu contra prospera en el nombre de Jesús. Y cancelamos la propagación del virus en tu casa, en tu familia, en la gente que tú amas, en el nombre de Jesús. Y cerramos la puerta a esta infección maligna en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y venimos en contra del cáncer también, de toda célula cancerosa. Y Padre, te pedimos que las células cancerosas sean reemplazadas por células sanas, sean quitadas completamente del cuerpo. Ordenamos que se secan ahora en el nombre de Jesús. Amén. Maldecimos la obra que están haciendo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Tú, Señor, eres el que sana nuestras iniquidades, nuestras dolencias, Señor, el que restaura nuestra vida, Señor, el que nos renueva las fuerzas como el búfalo. Señor, cualquier persona enferma de cáncer, cancelamos toda metástasis. Amén. Cancelamos todo crecimiento anormal. Declaramos que por la llaga de Jesús ya fuiste curado, ya fuiste curada, y que toda célula de cáncer no puede prosperar. Amén. No puede hacer la obra que está tratando de hacer. Hablamos vida a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Vida a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bueno. Yo quiero compartir algo contigo que me ha estado el Señor tratando muy fuerte con esto. Llevo tiempo con este tema. Quiero hablarte en general
de la vida cristiana, de cómo caminar en la vida cristiana, de cómo hacemos para crecer a la madurez, para llegar a la plenitud. La palabra dice en Efesios que Dios puso a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y a maestros para edificar al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y quiero hablarte de eso porque claramente cuando tú ves las epístolas, hay muchas partes que habla acerca de ir creciendo, de seguir adelante a la perfección. Y de hecho, he llamado a este mensaje mi edificio espiritual. Y en ese sentido es lo que yo estoy construyendo a través, en mi vida, pues en el espíritu. Es mi edificio. Cada uno de nosotros estamos construyendo nuestro propio edificio. Yo quiero hablar acerca de eso, de este edificio que estamos haciendo, lo que estamos edificando. Y el Señor me dio este pasaje, 1 Corintios, capítulo 3, que quiero leértelo y reflexionar contigo algunas cosas, porque me temo, estoy con esta inquietud de que en muchas cosas en nuestra vida cristiana hemos perdido la marca, hemos dejado de ver lo importante, nada más ni siquiera nos hemos dado cuenta de cosas que son importantes y para mucha gente la vida cristiana es una carga, es una dificultad enorme porque hay cantidad de reglas, y hay cantidad de cosas que Dios exige, y hay cantidad de situaciones que uno tiene que manejar. Y la verdad es que si no entendemos bien el mundo en el cual estamos y la manera que debemos de funcionar, claramente la vida cristiana se convierte en un problema si tu vida está basada en reglas, no hagas esto, no hagas aquello, en cosas que te ponen un cuadrito para moverte y no puedes salirte porque va a bajar un rayo del cielo y te va a partir. Y la verdad, yo creo que hay otra forma de ver la vida cristiana, pero lo que no podemos escaparnos, ni tú ni yo, es que estamos en un proceso de edificar esa vida cristiana, de crecer hasta llegar al nivel de madurez que Dios quiere que tengamos tú y yo. Perdón, me tuve que agachar para aprender una cosa. Mira, acompáñame pues a leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 3, empezando en el versículo 10. Pablo escribe a los Corintios y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3, del versículo 10 al 16. Y Pablo habla de ciertas cosas aquí que parecen algunas veces como enigmáticas, pero el mensaje claro es que tú y yo tenemos el mismo fundamento, el mismo cimiento, la misma base sobre la cual edificamos, porque todos entramos a esta casa, a este edificio, a esta vida, a través de la misma puerta, que es Jesucristo. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, el cimiento de tu edificio, el cimiento de tu casa espiritual, por decirlo así, fue colocado en tu vida.
En el momento que entregaste tu vida a Cristo, tu espíritu que estaba desconectado de Dios, se conectó con el Espíritu de Dios y se estableció este fundamento perfecto, que es el Señor Jesús, la obra de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, el haber ascendido al cielo, estar sentado en la diestra del Padre y la gracia que Él derramó sobre toda la humanidad. Todo eso fue colocado como la base sobre la cual tú y yo edificamos. Y cuando entregaste tu vida a Cristo, cuando nos hicimos cristianos, cada uno de nosotros, empezó un proceso de crecimiento, de pasar de lo que éramos antes hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así que cada uno de nosotros, dice Pablo, el apóstol San Pablo, si lo quieres poner más religioso y santo, dice que cada uno edifica sobre el fundamento. Pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y esa es la parte que quiero empezar porque la verdad es algo muy, muy impresionante. Es decir, la casa que Dios quiere edificar. Voy a ponerte el ejemplo. Si tú alguna vez has visto cómo se construye una casa, el arquitecto se reúne con los futuros dueños de la casa, si es que es el proceso así, les pregunta qué necesitan, hace un boceto, hace un diseño, hace algunas alternativas, le presenta a los dueños de la casa la propuesta de lo que se va a construir, se aprueban y empiezan a hacerse planos. Se habla de la cimentación, de cuánto tiene que soportar, de cuántos pisos va a tener, de cuántos cuartos va a tener, de cuántos baños va a tener, todas las áreas, la cocina, el comedor, las recámaras, la sala, en fin. Pero para cada una de estas cosas, el sistema eléctrico, el sistema de agua, si tienes calefacción, cada detalle de esa casa lleva una planeación perfecta, cuando menos lleva una definición perfecta. Es decir, ¿en dónde se van a poner los cimientos? ¿De qué tamaño van a ser? ¿De qué altura van a ser? ¿En dónde se van a poner las entradas de agua, las entradas de luz? ¿En dónde van a estar las puertas, los cuartos? Cada cosa está medida y está medida al centímetro, a veces más preciso que eso. Y se construye la casa en base a los planos del constructor, ¿sí? Y yo sé que si has visto casas que están como hechas con las patas o de patas para arriba, y dices, ¿y a quién se le ocurrió esta casa? O ves casas que el plano dice una cosa y la casa dice otra, y dices, ¿pero por qué hicieron esto si los planos estaban claros? Y es la primera cosa que quiero que me ayudes me acompañes a meditar, porque cuando Dios hizo la obra en Cristo, cuando Dios nos salvó en Cristo Jesús, Dios también completó un plan perfecto, de modo que cada uno de nosotros llegásemos a través de la acción del Espíritu Santo y de las ayudas que tenemos, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, o sea, de la gente que puede guiarnos en los caminos del Señor, pudiéramos crecer y todos ser como Él es. Es decir, el diseño de Dios siempre es el mismo. Es decir, Dios no quiere tener a diferentes tipos de hijos. Claro, somos diferentes en físico, en estatura, en muchas cosas, pero en la parte espiritual, todos fuimos diseñados para llevar su imagen. Porque como Él es, dice la palabra, así somos nosotros en este mundo. Así que el propósito de Dios es que toda la gente pudiera ver en sus hijos la manifestación, el reflejo de aquel que nos salvó, de aquel que nos hizo nuevos, que nos recreó, de aquel a través del cual podemos ser nuevas criaturas. Y sin embargo, Pablo dice que tú y yo tenemos que tener cuidado de cómo sobreedificamos. Porque cuando tú sobreedificas sobre ese fundamento que fue puesto, dice Pablo, algunos pueden edificar oro, plata, piedras preciosas, es decir, cosas muy valiosas encima de ese fundamento. Pero hay otras personas que van a sobreedificar cosas
que no tienen valor, que no tienen ni siquiera interés. Está hablando acerca de madera, paja, hojarasca, cosas que no duran. Y yo me pregunto, ¿qué no será posible que Dios trate de enseñarnos a sobreedificar con la misma calidad de materiales para hacer el edificio igualmente hermoso, igualmente fuerte, igualmente capaz de sostener a mucha gente, de sostener los embates de las tormentas, de las tempestades? Porque no solo está cimentado sobre la roca, sino fue edificado con firmeza, con sabiduría, con el diseño perfecto de Dios. Ahora, cuando Pablo dice, mire, cada uno mire cómo sobreedifica, lo que está diciendo es, ten cuidado, porque si no ponemos atención, podemos estar poniendo sobre ese fundamento cosas que no tienen valor, no tienen relevancia, no impactan, no valen nada. Por más que pueda verse bonito a los ojos de la gente, a los ojos de Dios dice, eso es heno, hojarasca. Y dice también que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nuestras obras se van a probar. Y si que construimos madera, heno, hojarasca, cosas que se queman fácilmente, al ser probadas por fuego, van a desaparecer, no nos va a quedar nada. Por eso Pablo dice, tengan cuidado de cómo sobreedifican, porque la manera que sobreedificamos tú y yo, o un cristiano, cualquier cristiano, hace la diferencia entre la madurez cristiana y la inmadurez cristiana, entre la espiritualidad y la carnalidad. Porque estas dos fuerzas o estos dos aspectos de la vida están presentes en la vida de cada cristiano. Mira, quiero que me entiendas bien. Y quiero poner la base bien en lo que quiero compartirte. Cada persona que entrega su vida a Cristo nace de nuevo. Jesús lo dijo a Timoteo, que si nacemos del agua y del Espíritu, entramos en el reino, podemos ver el reino de Dios. Cuando una persona, quien quiera que sea, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, inmediatamente entra a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, pasa de muerte a vida, su espíritu que estaba desconectado del Espíritu de Dios, se conecta con el Espíritu de Dios. Todos empezamos exactamente igual. Y todos en ese punto empezamos a hacer y a vivir como hijos de Dios. Ahora, a partir de ese momento que empezamos con Cristo, empezamos un proceso de crecimiento. Un crecimiento para llevarnos a ese tamaño que Dios quiere que tengamos, que es el tamaño de Cristo. Dios tiene bien definido cómo debemos de ser, qué cosas debemos hacer, qué cosas espera de nosotros. Dice la palabra dice que hay cosas que Dios puso, obras que Dios puso para que andemos en ellas. Es decir, Dios ya sabe el potencial que tenemos. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que ha puesto en nosotros, Él sabe la capacidad del Espíritu de Dios, Él sabe la dimensión inmensa y eterna de la obra de Cristo, y por lo tanto Él sabe que cada uno de nosotros podemos llegar a alturas que ni siquiera nos imaginamos, cosas que ojo no vio, ni oído llenar, subido el corazón de hombre, las tiene Dios preparadas para nosotros. Es decir, hay una grandeza diseñada para cada uno de nosotros. Y en el proceso de andar en la vida cristiana, vamos creciendo o debemos de ir creciendo. Y la verdad es que todos los cristianos nos encontramos en medio de una lucha entre la carne, nuestra vieja naturaleza, lo que antes éramos antes de ser crucificados, esa vieja naturaleza en Cristo, pero que esa vieja naturaleza quiere seguir dominando nuestra vida. Es, por decirlo así, a lo que estábamos acostumbrados. Y la otra parte es el hombre nuevo, el espíritu, el hombre que quiere caminar en el espíritu, que empezó a descubrir ese mundo extraordinario del mundo espiritual cuando nacimos de nuevo. Y en esa lucha transcurre nuestra vida. Y la verdad es que cada uno de nosotros estamos en algún punto, colocados en algún punto entre el espíritu y la carne. Y en algunas cosas de nuestra vida quizás estemos más cerca del espíritu que de la carne, pero en otras partes de nuestra vida hay más carne
que espíritu en las cosas que hacemos, en la manera que hablamos, en la forma que pensamos. Y tenemos que entender que de esta lucha depende qué tanto podemos, perdóname, déjame corregirlo, de quien venza en esta lucha, el espíritu o la carne, marcará el nivel de madurez que alcancemos en nuestro caminar cristiano. Si tu espíritu, por el Espíritu de Dios, toma el control y las cosas se hacen conforme al Espíritu de Dios, tu madurez será rápida, será impactante, harás cosas increíbles. Pero si tu carne controla tu vida cristiana, controla tu caminar con Cristo, tu vida cristiana será difícil, será débil, será pobre, serás inmaduro. Pablo le decía a los corintios que no podía hablarles como gente madura, sino les hablaba como niños. Dice, porque aún son carnales. Es decir, la carne no te deja pasar de la niñez. No puedes crecer a un nivel adulto de madurez en la vida cristiana si caminas en la carne, si la carne controla tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de vivir, tu forma de hacer las cosas. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es lo que estamos edificando? Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cuidado con lo que pones encima del fundamento, porque va a ser probado. Lo que tú construyas, cuidado, porque, y la verdad no es para que tengas, me van a mandar al infierno. No, no es eso lo que dice la palabra de Dios. No te van a mandar al infierno si amas de corazón a Jesús. No es eso. El punto nada más es que podrás llegar al cielo como un niño, pero no es la voluntad de Dios que entremos como niños, sino que entremos como cristianos maduros, habiendo terminado la carrera, habiendo guardado la fe, habiendo hecho lo que Dios nos llamó a hacer, habiendo logrado alcanzar aquello por lo cual Cristo nos alcanzó. Ese debe ser el sueño de cada cristiano, el anhelo de ser la persona que Dios siempre quiso que yo fuera. Ese es mi anhelo, creo que es tu anhelo también, y así debe de ser. Ahora, te voy a explicar algo, una idea general. Hay áreas en tu vida que han cambiado, tú has cambiado en ciertas áreas que ni siquiera te diste cuenta. ¿Cómo vino el cambio? ¿Por qué cambiaste? Y te has sorprendido tú y la gente que te conociendo, pero tú no eras así. Y tú dices, no, yo no era así, pero ya no soy como era yo antes. Seguro te ha pasado. ¿Sabes? Esas áreas en donde has cambiado, sin darte cuenta, entre comillas, son las áreas que el Espíritu Santo te ha cambiado. Mira, cuando yo terminé la escuela, la universidad, los papás de un amigo mío, los señores Panos, personas maravillosas, me regalaron mi primer carro. Fue una cosa maravillosa, fue como un regalo de Navidad anticipado, pero grandote así. Era un Volkswagen azul, pálido, me encantaba. Y a mí, si alguien se sentaba o le pasaba cerca a las salpicaderas del Volkswagen, o si alguien le hacía un pequeño rayoncito o le manchaba algo, uy, Juan José de entonces se ponía como una fiera, regañaba, se ponía rojo, me enojaba que maltrataran el carro. El carro era casi como, o sea, en parte quizá porque nunca había tenido un carro, pero en parte era porque era un regalo especial. Yo reaccionaba muy mal cuando me hacían algo, pequeñas cosas al carro. Después de entregar nuestra vida a Cristo, años más adelante, en un accidente, me desbarataron un Rambler que teníamos Lucero y yo. Un muchacho que estaba por perder la vista me embistió de frente en el carro, estando yo prácticamente estacionado para dejarlo pasar. Total, se cerca de la casa donde vivíamos, total, llegó la patrulla, todo el arreglo, el seguro, todo el lío que se hace en esos casos. Y después de un rato pude llegar a la casa en la patrulla, me llevaron a la casa que estaba como a 6, 7 cuadras. Y entrando a la casa, Lucero dice que entré con una sonrisa en los labios, le dije, amor, me desbarataron el carro. Y Lucero dije, no puede ser, este no es Juan José. Y yo cuando me dijo, me quedé pensando, dije, oye, es verdad, yo no me le fui encima a golpes al muchacho, ni le pegué al papá que vino a reclamarme, ni me puse como un energúmeno.
yo estaba en completa paz. De hecho, estaba yo con mucha compasión por el muchacho y por el papá, porque el problema que estaban enfrentando, no por el carro, sino por la salud del muchacho. Y me puse a pensar y dije, caray, no sé ni cuándo cambié, porque no hice ningún esfuerzo para decir, si me rayan el carro, hay que contar hasta 10, pero si le hacen una bolladorcita, hasta 25. No hice ningún plan para cambiar, pero Dios me cambió de manera que yo jamás pensé que podía ser cambiado. Y tuve que reconocer que fue una obra de gracia del Espíritu Santo. Pues Lucero estaba sorprendida, y yo también, porque yo, por mucho menos que eso, yo era capaz de irme encima a alguna persona que afectara un carro que yo tenía. Es decir, me di cuenta que la gloria del cambio en mi vida era el Espíritu de Dios. Él tenía que recibirla porque Él me había cambiado. Si tú has cambiado en áreas en las cuales ni siquiera te has puesto atención, ni siquiera has puesto ningún esfuerzo, te puedo garantizar que el Espíritu Santo ha estado actuando en tu vida y te ha ido cambiando para reflejar los dones el fruto del Espíritu, para reflejar quién eres realmente. Pero también te puedo garantizar una cosa. Si hay áreas de tu vida en las que te has esforzado por cambiar y has hecho planes para cambiar, has hecho un programa de trabajo y has hecho cantidad de cosas para cambiar esa área que tú sabes que está mal, si has logrado cambiar un poco, sabrás que es bien difícil mantener la victoria, porque fácilmente regresas a lo que eras antes. O en muchos casos, que es lo más común, el área que tú querías cambiar, que has puesto tanto esfuerzo, tanta dedicación, es una de las áreas que menos has podido cambiar, que más problemas tienes. ¿Por qué? Porque cuando uno trata de cambiar con sus propias fuerzas, la carne toma control. Y cuando la carne toma control, corrompe todo lo que toca. Es decir, aun si la carne quiere hacer cosas buenas, es decir, si por mi esfuerzo yo trato de mejorar mi vida, estoy confiando en mi carne. Y cuando la carne toma el control de las cosas que estoy haciendo, la carne empieza a extenderse para tomar control de otras áreas en mi vida. De modo que cuando yo siembro en la carne, en alguna área, pensando que voy a mejorar ahí, cosecho corrupción en áreas más grandes. Y mira, no es... Quiero llevarte un par de versículos en Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 y 17. ¿Qué pasé? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En cada uno de nosotros hay esta lucha entre la carne y el Espíritu. Lo que quiero, venga a ver, aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 6, el versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ese es el gran problema. Es decir, todos nosotros andamos por la vida cristiana me refiero, en esta lucha entre la carne y el Espíritu. Si sembramos en el Espíritu, voy a hablar un poco más cerca de sembrar en el Espíritu, pero si sembramos en el Espíritu crea, desarrolla, promueve, presenta, hace visible en nosotros la vida eterna. Pero si sembramos para la carne, de la carne cosechamos corrupción. Y quiero que entiendas esto. ¿En qué consiste el que podamos construir sobre el fundamento que nos dieron? Cosas preciosas, oro, plata, cosas valiosísimas. Yo creo, y es lo que quiero compartirte, que quiero meter, que el Señor meta en tu corazón y en tu mente. Yo creo que esas cosas que se producen en nuestra vida son cosas que son plantadas o hechas desde nuestro espíritu
en nuestra vida. Es decir, son cosas espirituales que Dios nos ha enseñado en el Espíritu y que traemos a la vida diaria. Y por favor entiéndeme bien, no estoy hablando nada más de milagros, cosas portentosas, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Eso es parte, pero el Espíritu Santo quiere crear en ti y en mí su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Son formas de vivir, formas de comportarnos que no se consiguen por el control humano sobre las emociones y sobre la forma de hablar. Si no es una cosa que produce el Espíritu Santo. Y mira, el problema que tenemos es que estamos tan enamorados de Dios, hemos sido tan profundamente tocados por Él cuando entregamos nuestra vida a Cristo. En muchos casos ha sido algo tan impactante que hay un anhelo en nuestro corazón de cada cristiano, de cada hombre y mujer que ha sido realmente tocado por el Espíritu de Dios. Hay este anhelo de cambiar. Yo quiero hacer las cosas bien para Dios. Yo quiero que Dios pueda gozarse con las cosas que yo hago. Y entonces sabemos que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Y entonces empezamos a preguntarle a la gente que tiene más experiencia, o empezamos a leer libros de gente que ha pasado por experiencias parecidas, o empezamos a buscar conferencias y cosas en donde podamos tomar información y podemos hacer un plan de trabajo, de modo que yo ya pueda evitar eso que antes me pasaba. Y entonces encuentro que la palabra dice que yo debo vivir en gozo. Entonces yo camino por la vida con una sonrisa de gozo. Ahí voy por la vida gozoso, pero en el fondo ese gozo nada más está en mi boca, porque no está en el corazón. Y dice que tengo que tener paz. Paz. Entonces ya no voy a enojarme como antes. Si de repente siento que me enciendo, voy a traer control a mi ira, a mi coraje, y voy a decir tranquilo, tranquilo, respira 10 veces, cálmate, hasta que podamos poner cara de piedra, cara de santo, todo está bien. Y cuando vamos haciendo esas cosas, escúchame, y eso es el mensaje importantísimo de lo que quiero decirte. Cuando yo con mi esfuerzo trato de reproducir lo que el Espíritu quiere hacer, o trato de controlar mi carácter y mi vida conforme a lo que yo entiendo de la palabra de Dios, quien está tomando control de mi vida es mi carne. Y cuando mi carne toma control, la carne tiende a expandirse para tomar control de otras cosas. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, hechicerías, brujerías, celos, pleitos, iras, contiendas, orgías. Los cristianos fuimos llamados a ser espirituales. Ahora, ¿quién puede enseñarnos cómo ser espirituales? Y perdón, quiero que me entiendan bien lo que voy a decir. Quiero poner un paréntesis. No estoy diciendo que lo que otras personas escriben o predican, aún yo mismo, lo que decimos a través de estas cosas, estamos mal siempre. No, no estoy diciendo eso. Lo que quiero que entiendas es que cada uno de nosotros compartimos conforme a la enseñanza o a lo que hemos entendido o a la revelación que tenemos del Espíritu Santo. Pero quien realmente fue diseñado para ser mi ayudador, tu ayudador, es el Espíritu Santo. Y realmente el único que entiende lo que es caminar en el mundo espiritual en su plenitud es el Espíritu de Dios. Yo puedo compartirte de las cosas que he entendido del mundo espiritual. Te comparto cosas que están en la palabra y te digo, mira, esto es lo que es vivir en el Espíritu, hacer las cosas por el Espíritu. Pero quien realmente conoce toda la perspectiva, todo el panorama completo, es el Espíritu de Dios. Y nuestra vida fue diseñada no para hacer nuestro mejor esfuerzo para que Dios pueda agradarse de nosotros. No, Dios ya nos aceptó en su familia, Dios se agrada de nosotros, Dios nos ama, Dios no nos ha desechado, somos parte de sus hijos o sus hijas. Pero el crecer en esta vida espiritual, en este mundo espiritual en el cual nacimos, solo viene
a través de esa comunión con el Espíritu de Dios, de esa guía del Espíritu de Dios. Dios puso, mira, al final de este pasaje con el que empezamos, el versículo 16, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y está hablando acerca de edificar y de sobreedificar. Y dice, cuidado cómo sobreedifica cada uno. Y yo digo, ¿qué quiere decir Pablo? Y dice, ¿no sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Y entonces me caí y me dije, lo que está hablando es que yo debo tener cuidado de asegurarme que lo que sobreedifico en el fundamento espiritual que fue puesto, que es Cristo, lo que yo sobreedifico sobre ese fundamento espiritual, tienen que ser cosas del Espíritu. Tienen que ser cosas que vengan del Espíritu de Dios, que cambien mi vida por el Espíritu. Porque si la carne se pone sobre un fundamento espiritual, la carne se corrompe y la carne se quema, no tiene durabilidad, no tiene permanencia. Así que sobre el fundamento espiritual que es Cristo, sobre la base de nuestra salvación, no podemos construir cosas carnales. Tenemos que construir cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El diseño de Dios para la vida cristiana es que nos dijo Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y por favor, quiero que lo veas como yo lo estoy viendo. Es decir, Dios no pensaba que el Espíritu Santo estuviera como ese teléfono de emergencia al que le llamamos cuando tenemos una bronca, porque todo lo demás lo manejamos nosotros. No, el Espíritu Santo fue puesto en nosotros. Somos el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu vive en nosotros para guiarnos en cada etapa, en cada momento de nuestra vida, para tomar las decisiones espirituales que corresponden a un hijo de Dios, a un ser espiritual como somos cada uno de nosotros, como corresponde a esos que hemos pasado de la muerte de corrupción que había en el mundo a la vida del reino de Dios, a la vida de su amado Hijo. Y podemos entonces caminar en esa vida a través del Espíritu. El diseño original de Dios es que tú y yo dependiésemos de tal manera del Espíritu Santo como Jesús dependía del Espíritu Santo, que la carne pudiera ser cancelada o pudiera ser echada afuera por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, de modo que lo que hagamos en nuestra vida, la manera que vivamos, sea respuesta a la guía del maravilloso Espíritu de Dios, de nuestro ayudador, de nuestro consejero, de nuestro maestro, de nuestro guía. Porque si no dependemos del Espíritu de Dios de manera regular, de manera continua, acabaremos dependiendo de la carne, porque son las únicas dos cosas que sabes cómo manejar. Bueno, sabes manejar la carne muy bien, porque tenemos muchos años de experiencia y hemos aprendido a manejar muchas cosas del Espíritu, porque tenemos años de experiencia también. Pero la idea es que cada vez tengamos menos dependencia de la carne y más dependencia del Espíritu, y que podamos movernos cada vez más en la guianza del Espíritu de Dios. Si te apoyas en la carne para mejorar tu vida, crecerá la carne en ti, en otras áreas de tu vida que no quieres que la carne crezca. Así que la única solución es que podamos caminar en el Espíritu. Por eso dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y la verdad es que si queremos caminar junto a Jesús, necesitamos caminar en el Espíritu. Necesitamos caminar con el Espíritu de Dios que nos revele la grandeza que hay en Jesús, que nos enseñe a responder a lo que Jesús quiere, que nos capacite para hacer las obras que el Padre mandó que hiciéramos. En fin, si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción, segaremos madera, paja, heno, cosas que se consumen con el fuego. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna, oro, plata, piedras preciosas, cosas de gran valor en el reino. Yo quiero
darte un par de ideas. Y voy a seguir con este tema más adelante, o sea, no va a ser el único domingo. Quiero tocar algo, consejos prácticos de cómo movernos en el espíritu, de cómo hacer las cosas, pero quiero dejarte estas dos ideas. La primera, amístate con el Espíritu Santo, hazte amigo del Espíritu Santo. Entiéndeme bien lo que digo, el Espíritu está morando en ti, pero para mucha gente y para todos en algunos momentos de nuestra vida, es decir, lo vuelvo a repetir, para mucha gente y para todos nosotros en algunas partes de nuestra vida, el Espíritu Santo es como un visitante que está sentado en la sala de nuestro corazón esperando que lo llamen porque no le hacemos caso. Ya está el Espíritu Santo, por favor imagínatelo, no quiero decir que sea como una persona, pero para que te puedas imaginar lo que quiero decir es, está esperando si él tiene problemas, yo puedo ayudarlo, pero no viene a decirme. Y yo sé que yo puedo sacarlo de esa bronca, pero sigue rasgándose con sus propias uñas y no puedo intervenir. Lo amo mucho, pero si no me da la puerta, si no me abre la puerta, por más que yo le toque, no me deja entrar. ¿Sí me entiendes? En todos nosotros, en alguna parte de nuestra vida, tenemos al Espíritu Santo como el botiquín de últimos auxilios, no de primero, de últimos auxilios. Ya intentamos todo, nada funciona, tenemos el agua hasta acá, Espíritu Santo, ayúdame. Claro, el Espíritu Santo viene y tiene que arreglar cantidad de barrabasadas que hicimos y finalmente nos saca. Pero se hizo un gran daño en el proceso de yo solito puedo hacer las cosas. Pero si te haces amigo del Espíritu Santo, la idea es que pases tiempo con él. Que tomes un tiempo para irte acostumbrando a su voz, irte acostumbrando a su guía, pasar tiempos en oración, tiempos en la meditación o también en esta oración contemplativa que le llamamos soaking, es decir, nada más música de trasfondo y tú concentrado en el Espíritu de Dios. Quiero conocerte, Espíritu Santo. Quiero entender tu voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú y yo tenemos que poder distinguir la voz de Dios, porque a veces Dios habla de manera que en medio de todo el argüende y las cosas que pasan, Dios se presenta como un silbo apacible. Y si estamos acostumbrados, diremos, el Señor me está diciendo, el Señor me está hablando. Pero si no estás acostumbrado a escuchar su voz, si estás acostumbrado a escuchar el ruido de la televisión, el ruido del fútbol, y es todo lo que llena tu oído, tu mente, cuando el Espíritu te habla, aunque te suene la tambora y levante los panderos y lance cohetes, capaz de que no te das cuenta que te quiere decir algo. Pero si estás acostumbrado a esos tiempos de intimidad con Él, si estás acostumbrado a escuchar su voz y sabes cómo se siente cuando el Espíritu Santo está presente, sabrás cuando el Espíritu quiere que hagas algo para Él o quiere hacer algo en ti y necesita que tú cooperes. O sea, amístate con el Espíritu Santo. Pasa tiempos con Él en oración, en meditación, en alabanza, orando en lenguas. Porque cuando oras en lenguas, tu espíritu ora y tú te edificas. Cuando tú oras en lenguas, fortaleces el enlace, la comunicación con el Espíritu de Dios. Ora en lenguas, medita en el Espíritu Santo, medita en la palabra, lee la palabra. Dice la palabra en Colosenses 3:6, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es parte de hacerse amigo del Espíritu Santo. Y la segunda cosa en este proceso de ser amigo, el Espíritu va a empezar a hablarte y a decirte cosas. Pero lo que tú tienes que hacer, lo que tenemos que hacer todos, es buscar su guía en todo momento, en cualquier situación, aún en aquellas situaciones, escúchame, aún en aquellas situaciones en donde ya hiciste algo guiado por el Espíritu de Dios y te salió bien. Te lo explico. Jesús sanó en 5 ocasiones sanó a ciegos, ¿sí? En una ocasión le dijo, recibe la vista. En otra ocasión puso 2 veces las manos sobre la persona. La primera vez que puso las manos veía a los hombres como árboles, la segunda vez veía claramente.
En otra ocasión hizo lodo con su saliva en la tierra y se la untó en los ojos de un hombre y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. O sea, hubo cinco sanidades de ciegos. Ninguna de esas sanidades siguieron el mismo método que la anterior o cualquiera otra. Y el mensaje que yo entiendo es que si tienes que sanar a un ciego, por favor no digas, la vez pasada lo sané haciendo lodo y poniéndoselo en los ojos. Así que el próximo ciego que se presente, voy a hacer lodo. No, no funciona así. Porque tú y yo tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo en todo momento. Porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. ¿Cuándo te quiere guiar el Espíritu Santo? Siempre. ¿Por qué? Porque siempre eres hijo de Dios y siempre necesitas, para moverte en el Espíritu, la guianza de aquel que sabe lo que es la vida en el Espíritu. Claro, por favor, quiero que me entiendas. No es decir, doy el paso con el pie derecho y luego con el pie izquierdo y luego con el pie derecho. Hay cosas que son naturales, pero el Espíritu te va a decir, quiero que vayas de aquí a allá, quiero que vayas al camino que baja de Jerusalén a Gaza, le dijo a Felipe. Claro, Felipe tuvo que agarrar su manta, agarrar su lunch, no sé, su cantimplora, y se echó a andar. Pero el Espíritu le dijo a dónde quería que fuera. O sea, me refiero, no es preguntarle, Señor, me rasco la oreja que me está doliendo, no. Pero el Espíritu te va a decir, esto es lo que quiero que hagas, y tú tienes que echar a andar con lo que te diga el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu te va a guiar o bien por alguna cosa que encuentras en la palabra, o bien alguna cosa que te dice porque sabes reconocer su voz y las instrucciones que el Espíritu Santo te habla. Pero mira, quiero que veas, ya estoy por terminar, pero quiero que veas esto, este proverbio, Proverbios capítulo 3. Versículos del 5 al 7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Habrá situaciones en las cuales el Espíritu Santo tendrá que hablarte porque no hay claridad en las cosas que hay que hacer. Pero si tú encuentras en la palabra, escúchame, algo donde Dios dice que lo que estás haciendo está mal, necesitas meterte con el Espíritu de Dios y decirle, Señor, cámbiame, dame más gracia. Te pongo un ejemplo. Digamos que tenemos a una persona que es mentirosa. O sea, no que miente de vez en cuando, sino que es como su deporte favorito. Decir mentiras, y las dice de todos los colores, mentiras blancas, mentiras verdes, mentiras rojas, mentiras negras, chiquitas, medianas, grandotas, es un mentiroso, ¿no? Y entonces la persona leyendo la palabra con el Espíritu Santo está leyendo Apocalipsis y llega en Apocalipsis capítulo 21, dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces el mentiroso ve esto y dice, ¿qué? Los mentirosos estaremos en el lago que arde con fuego y azufre. No, yo no quiero ser más mentiroso. Esa es la convicción del Espíritu Santo a través de la palabra. Ahora, tiene dos maneras de no ser mentiroso. Una es soldarse la boca para no hablar mal, o la respuesta espiritual es clamar al Espíritu Santo y decirle, Señor, cámbiame, me arrepiento, perdóname por ser tan mentiroso, perdóname porque he condenado mi vida a la destrucción, cámbiame. Dame gracia para no mentir más. Pon sello en mi boca, que no salga una sola mentira de mis labios. Y esa persona, cuando aprende a depender del Espíritu de Dios, el Espíritu vendrá y hará un cambio en la persona.
Y la persona se convertirá en una persona veraz, confiable, una persona que dice palabras de verdad. No dice ninguna palabra corrompida, no sale de su boca. Dice palabras son necesarias para la buena edificación de la gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le mostró algo en la palabra que estaba mal, le trajo convicción porque está atento al Espíritu de Dios y la persona clamó para pedir que el Espíritu lo cambiara. ¿Sabes? Esa es la manera de derrotar a la carne. No es haciendo esfuerzos y planes y 75 páginas de voy a hacer A, B, C, D. Es un contacto personal e íntimo con el Espíritu de Dios, diciéndole, Señor, dame más gracia, porque necesito salir de esta esclavitud que mi carne tiene sobre mi vida. Y cuando tú te decides a buscar al Espíritu de Dios para que te cambie, la transformación de tu vida será espectacular, porque todo lo que hace el Espíritu Santo es espectacular. Todo lo que ha hecho ya en tu vida, cuando tú volteas a ver los cambios ahí en ti, dices, wow, pero ¿cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo está acostumbrado a hacer milagros, porque para eso, para demostrar el poder de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios, fue puesto en nuestros corazones. Y necesitamos esa intimidad con el Espíritu de Dios. La madurez en el caminar cristiano no depende de cursos de meditación, de control de las emociones, no depende de formar un carácter, de hacer disciplina. Todo eso puede ser bueno, pero no tiene ningún apetito, ningún poder en contra de los apetitos de la carne. Pablo se lo dice a los colosenses, el no comer esto, no hacer tal cosa, el guardar tales cosas, no tiene valor alguno en contra de los apetitos de la carne. De hecho, cuando tú te pones reglas y cosas que es que estos 10 pasos le funcionaron a tal autor y estos 5 pasos son buenos en tal iglesia, estás atrayendo el control de tu carne sobre tu transformación. Porque quien tiene que cambiarnos es una dependencia total del Espíritu de Dios. Porque si hubiera otra manera distinta de que tú y yo pudiéramos ser transformados y sobreedificar algo que sea plata, oro, piedras preciosas. Si Dios tuviera otra manera en que el hombre pudiera hacerlo, ¿para qué tenía que poner su espíritu en nosotros? Pero si puso su espíritu en nosotros es porque, ¿sabes qué? Yo lo necesito. Yo no puedo vivir la vida cristiana si el Espíritu Santo no me guía. Y tú lo necesitas también. Ningún cristiano puede vivir la vida cristiana si el Espíritu de Dios no lo guía a caminar por los pasos de Jesús, a seguir los caminos de santidad que el Padre estableció. Así que hemos avanzado, hemos crecido, hemos llegado a ciertos puntos. Realmente podemos gozarnos del cambio que ha hecho el Señor, pero aún nos falta. Y es eso lo que tú tenemos que comprometer delante del Espíritu de Dios y decirle, Señor, no me sueltes. No me sueltes hasta que termines la obra que comenzaste conmigo. Enséñame a moverme en el Espíritu. Enséñame a obedecerte, a escuchar tu voz, a seguir tus instrucciones, a que mi vida sea guiada por tu sabiduría y por tu amor. Esa es la vida cristiana, amados. Como te digo, te hablé acerca de sobreedificar. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sabes qué? Asegúrate de sobreedificar en el Espíritu. Porque eso es lo que Dios espera de sus hijos, porque somos espirituales, somos hijos de Dios, Dios es espíritu. Claro, estamos en este cuerpo físico, pero la verdad es que la gloria que hay en ti es la misma gloria que está en el trono del Padre Celestial. Somos uno con el Espíritu de Dios y Dios nos permitió compartir su gloria para que la gente viera la grandeza de la obra de Cristo. Así de grandes somos. Y necesitamos a alguien grande para guiarnos. Y ese grandote que está ahí para guiarnos, ese enorme, ese gigante, es el Espíritu de Dios, que mora en ti y mora en cada cristiano que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Aprovechemos esa presencia cercana, tengamos esa intimidad, esa amistad con el Espíritu de Dios, aprendamos a oír su voz y busquémoslo en todo momento. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y verás cómo tu vida tendrá cambios extraordinarios por la acción del Espíritu de Dios
por la obediencia a la palabra del Espíritu de Dios. La semana que entra quiero hablarte un poco más acerca de la vida práctica en el Espíritu y para que podamos caminar cada vez más cerca. Pero si hay algo en tu vida hoy que tú sabes que está mal, te voy a guiar una oración en un momento, pero voy a pedirte que se la entregues al Espíritu Santo y que le pidas ayuda. Y que busques al Espíritu Santo todos los días, en cada momento, hasta que tu vida sea transformada por el poder del Espíritu de Dios. Y llevarás la imagen del que nos salvó, dice la palabra. ¿Sabes? Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Y ahí vamos a llegar con el favor de Dios, por la obra del Espíritu Santo y por la gracia derramada en cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar. Quiero hacer una invitación porque tal vez entre nosotros, entre la gente que está viendo este mensaje, y por favor te pido que lo difundas, que lo hagas llegar a mucha gente, pero que hay gente que jamás ha entregado su vida a Cristo. Y yo quiero decirte, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han entregado su vida a Cristo. No todos son cristianos. Aunque la gente diga, ¡ay, va un cristiano! No, no. Los cristianos somos los que hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados y pedir que Jesús sea tu Señor. Así que repite conmigo esta oración. Déjame guiarte en este caminar. Así empecé yo y es bueno empezar porque es la manera que todos empezamos. Repite conmigo esta oración y dile, Padre Santo, te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesús a morir por mí, a pagar por mis pecados. Perdona mis pecados. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que se hizo hombre por mí, que murió por mí y resucitó al tercer día para mi justificación. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador y desde este día en adelante quiero caminar contigo. Enséñame a hacer tu voluntad. Y te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo me guíes a caminar como tú quieres que yo camine. Y te doy gracias que me recibes en tu familia por mi fe y mi confesión. Amén. Y ahora quiero hacer una oración por todos. Y quiero primeramente que le digas al Señor, Señor, perdóname por todas las veces que he intentado. Escucha, repita conmigo. Perdóname por todas las veces que he intentado mejorar mi carácter, mejorar mi comportamiento, mejorar mi vida a base de mi esfuerzo. Perdóname, Señor, porque no he dejado al Espíritu Santo tomar control de mi vida. En este día te pido que perdones mis pecados, que no permitas que la carne tome control de mi vida. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. Espíritu Santo de Dios, tú que moras en mí, ayúdame a entenderte. Quiero tener intimidad contigo. Quiero que seas mi amigo. Quiero ser tu amigo. Quiero conocerte en la intimidad. Ayúdame, Señor. Necesito más gracia. Te necesito a ti. Ven y cambia mi vida. Te doy gracias por todo lo que has cambiado ya. Te doy gracias porque reconozco que en mi vida ha habido cambios que yo jamás pensé que podía lograr y que jamás hice yo solo. Pero tú cambiaste mi vida. Así como me has cambiado hasta ahora en aquellas áreas, te pido, Señor, cambia en mí todo lo que no te sirva. Cambia todo lo que te estorbe. Quiero ser dócil, quiero ser manso, quiero que me guíes por tus caminos. Abre mis oídos, abre mis ojos para poder escucharte, mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, para poder escucharte, para poder verte, para comprender lo que tu palabra dice. Y en este día me rindo a ti. Rindo toda lucha, todo esfuerzo, lo pongo en tus manos y te digo, Señor, aquí estoy sobre el altar, cámbiame. Cámbiame en la persona que tú quieres que yo sea. Y te doy gracias por la obra, porque la obra que tú comenzaste en mí, tú la perfeccionarás para el día de Jesucristo. Te bendigo y te exalto y te doy gracias, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Y déjame bendecir tu vida. Padre, yo bendigo a tus hijos, bendigo a cada hombre, a cada mujer que está escuchando este mensaje. Y declaro, Señor, que nueva vida, nueva gracia viene sobre cada uno. Señor, derrama una gracia especial, una revelación especial, una pasión especial en cada uno. La unción de tu Espíritu Santo para buscar las cosas que son importantes para ti. Te bendigo con más hambre, con más sed, con más deseo, con más pasión por el Espíritu Santo y por las cosas de Dios. Y que Dios te haga 1000 veces más de lo que ahora eres en el poder del Espíritu Santo. Para gloria del Padre, lo declaro en el nombre de Jesús sobre tu vida. Amén, amén y amén. Amén. Bien, amados, con eso terminamos en este día. Que Dios te bendiga en abundancia. Reciba un abrazo fuerte de parte de Dios mío y que el Espíritu Santo te ayude a caminar en victoria a partir de esta semana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.